Se lo habíamos dicho hace un rato, si vamos a tener aquí de invitada a la senadora Lucía Topolansky. ¿Cómo anda, Lucía? Buenas tardes. Bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo anda la salud? ¿Bien? Sí, por suerte he Perfecto. trasegado todo este tiempo bastante bien. Qué golpes, ¿no? Últimamente. Ah, sí, esta porque semana Bonomi sí. el fin de Ha sido semana, fatal todo. estas horas a balsa. Sí. Que más allá de que la muerte, ninguna muerte uno la espera Sí. o la digiere bien, pero cuando se trata de dos figuras con el peso que tuvieron en su tiempo por unas cosas y que tenían ahora por otras, es como más, Sí. más complejo, No, ¿no? es que a veces nos olvidamos que ya somos todos mayores de 70 y algo, que estamos más cerca de la puerta de salida que de la de entrada, porque uno esas cosas no las piensa. No. Y bueno, y a uno le va pegando al lado. A mí me pasa lo que le pasa a todos los viejos, que todos los conocidos se te van yendo. Claro. Y bueno, estos dos compañeros, la verdad que sí, de muchos años. ¿Cómo le pega al MPP eso? Bueno, la pérdida de Bonomi nos pega mucho a nosotros. En la interna, ¿no? El otro día estábamos repasando todos los lugares y las cosas en las que lo teníamos que suplir, y la verdad que la lista era realmente... No solo el Senado. Claro, el Senado es una parte formal, pero él se ocupaba del espacio 609, tenía toda una red de relaciones, escribía documentos, mil tareas, algunas más importantes, otras menores. Él estaba siguiendo 2 o 3 temas importantes en el Senado, además. ¿Cómo bancó en la íntima, seguramente en la charla con ustedes, aquello de renunciar a Bonomi, andate Bonomi, está esto, está todo? O sea, que era una cosa casi permanente. Bueno, uno levanta, se vuelve de hielo a veces. Galvanizado. Levanta defensas. Porque esa campaña, eso fue casi una campaña, y tuvo muchas cosas muy injustas. Una gestión de un ministro puede tener luces y sombras, porque los seres humanos no somos perfectos, ¿no? Y además las tareas a veces, y esa tarea del Ministerio del Interior es particularmente difícil. Lo que yo siempre me pregunté, cómo bancó él, porque uno mal que mal andaba en otras cosas además. Por eso yo le preguntaba, porque a lo mejor en algún momento dijo, oh, no, esto no lo banco más, me voy para Saturno. No, para eso era un hombre comprometido y era un tenaz. Se le había planteado la tarea y... ¿Nunca claudicó? Nunca claudicó, ¿no? ¿Corrió riesgo de vida en algún momento más que otros? Corrió riesgos de salud. Esto que le pasó había tenido algunos precedentes, y debe haber corrido, porque él tuvo amenazas, porque el narcotráfico no se anda con chiquitas, y el estrés, el brutal estrés de la función. ¿Qué mecanismo esgrime uno internamente para soportar el estrés de algo que podía decir, no, yo no, me voy a otra cosa? Y bueno, es el compromiso político, porque eran los gobiernos del frente. Es decir, cuando ganamos por primera vez, el ingresar en el Ministerio de Trabajo. Sí, señor. Era un desafío que era difícil, pero era difícil porque por primera vez iba a haber un patrón de izquierda, vamos a decirlo así, esquemáticamente. Claro. Pero era un desafío motivante. Motivante porque Uruguay es un país con una legislación laboral que viene desde el primer vallismo. Había que recomponer los consejos de salario, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Eran desafíos lindos, eran desafíos motivantes. No era sencilla la tarea. Él tuvo un equipo muy bueno allí en ese momento, y bueno, porque Tabaré había dudado si ponerlo en un lado o en el otro, incluso se habían preparado. En realidad, si nosotros vamos más atrás,
nosotros teníamos un compañero preparado para la función de ministro del Interior, que era Marcos Abelenda, que había estudiado, había seguido, estaba en el tema, pero se murió antes de llegar a la presidencia, a que llegara al frente, ¿no? Entonces, él, bueno, tuvo ese desafío y bueno, después con el gobierno de Pepe y el segundo de Tabaré quedó allí esos 10 años y le puso la cara a las más feas. Sí, quiero decir algo, yo justo el lunes no estuve y no había dicho nada, pero yo tuve la oportunidad de tratar bastante con Bonomi cuando fue ministro del Interior, por actividades mías fuera del periodismo, y la verdad que siempre se mostró con muchísima amplitud, con mucha celeridad, es decir, directamente. Yo era presidente en un momento del Comité Central Israelita del Uruguay, y que son temas sensibles. Justo fue el caso del del asesinato en Paysandú, claro, de una persona por su condición de judío. Y bueno, el Ministerio del Interior, que no tenía la culpa de eso, obviamente, siempre estaba abierto. Te diría que estaba más enérgicamente preocupado a veces que nosotros mismos, que, o sea, yo tengo que decirlo porque hay a veces fantasías o ideas de alguna rencilla que lejos estuvo de eso, y yo siempre se lo reconocí a Bono. Lo que pasa es que el tema del instituto policial es en sí complejo. Y yo hay una cosa que se le puede criticar, y estamos en un país libre y que se critique, yo no. Pero el gobierno del frente dio dos cosas muy fuertes para la dignidad del policía. ¿El salario? El salario, porque cualquier trabajador tiene que ganar, y más en una misión de riesgo, ¿no? Y la posibilidad de la sindicalización, del pataleo organizado, vamos a decir, que le ha servido mucho, ¿no? Le ha servido mucho. Yo sigo las declaraciones de los más de un sindicato, pero digo, esas dos posibilidades, nosotros no le dimos, no llegamos a la sindicalización de los soldados, pero en los cuerpos jerárquicos a veces hay abusos. Claro, es muy difícil, o sea, un sindicato te libera de una casi esclavitud, porque una cosa es mando y otra cosa es esclavitud. No sé si me explico, porque justo son lugares en donde el mando es importante, y está bien que se respete. Hablando de Israel, yo una cosa que me pareció admirable, no sé bien cómo es el organismo, pero en un momento dado hubo unos aviadores que no querían hacer un bombardeo y ellos no tienen la obediencia debida. Hay un mecanismo, no sé si es un formulario, no sé cómo es el mecanismo, y hay una posibilidad. Eso me parece que es un grado de madurez que nosotros todavía no tenemos acá en Uruguay. Entonces, esas dos cosas de dignidad, más allá de después del armamento, de otras cosas y de la reestructuración, son cosas más técnicas, creo que fueron muy importantes. Antes que pasemos a otro tema, en torno a Eduardo Bonomi, esta mañana escuchaba algo que dice que es un récord la cantidad de años que estuvo como ministro. Ministro de Trabajo en el primer gobierno, ministro del Interior en 2 gobiernos. ¿Cómo vio, qué reflexión le merece que ni el ministro de Trabajo ni el ministro del Interior fuera al Palacio Legislativo? Ningún ministro fue. ¿Y cómo vio que el presidente de la República, que es afecto a mandar mensajes por el WhatsApp, no puso una sola línea? Yo no juzgo eso. Nosotros primero lo pedimos en nuestra sede, y después había una instancia protocolar por quién era la persona, que era bueno cumplirla por la ciudadanía, sobre todo. Y cada uno que haga lo que quiera. ¿Pero no le llamó la atención esas ausencias? Llamó la atención, sí, pero yo no creo que, no me quiero meter en esa discusión. Yo creo tener una explicación. Me parece que esa discusión no conduce a nada. Yo creo tener una explicación que tiene que ver con que él era una persona combativa, tampoco era una persona, digamos, que la quería todo el mundo, ni que andaba regalando flores por la vida. Entonces, bueno, esa confrontación a veces puede llevar a esto. Sí. Otras veces
con Hidalguía también estar. No sé si cuando falleció Larrañaga hubo una presencia importante No, lo que pasa de es Frente Amplio, que tampoco, no lo sé, cuando ojo, estoy falleció preguntando. Larrañaga, el pico de la pandemia era otro. Sí. Era muy yo tuve dudas, ¿viste? Yo no me acordaba. En realidad... Sí, sí. ¿Te acordás bueno, que hasta el sacerdote Sí. Estaba con COVID. Sturla estaba con COVID. Y sí. estuvo ahí. Bueno, en la calle. yo creo que yo si no hubiera estado en la circunstancia de la pandemia hubiera ido, porque yo tenía relación con la Rañaga de la cuestión parlamentaria. Como fui al velorio de Valle, porque en el Uruguay hay una cuestión política de relación interpartidaria que es muy valiosa y que ahora tiene unas ciertas comillas y no se debe perder. ¿Usted dice que se está perdiendo? Yo la veo crispada esa relación, por eso yo prefiero no opinar en él. ¿Reconoce que de ambos lados o cree que solo de un lado? Bueno, es muy difícil, es muy difícil esa pregunta. No quiero opinar. Yo de afuera creo, yo le digo, ¿sabe por qué? Hablaba Mire, yo hace los 20 grupos de WhatsApp de amigos. Sí. Son terribles. Los que son mayoría frente amplistas ven todo un color, los que son mayoría de multicolores, digamos, y es terrible. Pasó Yo en el digo, debate pará. de ayer. Pero por eso le preguntaba la parte institucional, por eso le preguntaba al ministro Los de Trabajo mensajes. y el ministro del Interior, y le pregunté por todos los ministros, no por senadores, diputados, dirigentes, Sí, no, y el no. presidente de la República, una línea. Hubo Pregunté la 4 parte legisladores que institucional. fueron Sí. de la oposición, del oficialismo, hubo Sí, 4 sí. que fueron. Pero yo hace 22 años que estoy en el Parlamento. Ingresé siendo oposición. Claro. Y siempre tuve la mejor de las relaciones con la otra parte, tanto en la oposición como desde el oficialismo. Claro. Y yo recuerdo bien, en un momento muy difícil de la crisis del 2002, que yo era coordinadora de diputados y el senador Curiel era coordinador del Senado, Achugarri nos llamaba todos los días para darnos información. Nos reunimos 40 veces con él. En esta emergencia sanitaria y en todo este tiempo tan extraño que hemos vivido, no pudimos ponernos de acuerdo en una venia para la Suprema Corte. Hay algo que yo no, ojalá No sea logra una entender posición que- equivocada la mía, pero eso está ahí, hay como una crispación. Sí, puede ser. Lucía, no está Bonomi, no está Gassi, no está el Pepe. Lucía, no sé. ¿Qué pasa con el MPP? Con el futuro Yo del me MPP. voy a ir ahora el 1 de marzo. Por eso. Sí. Por eso, el miércoles. No. El miércoles. Por Sí. eso. ¿Qué pasa con el MPP? ¿Quién La lleva esas política, banderas? la política es como una carrera de postas. Si no tenés otro, porque a veces es la vida la que te saca, como lo sacó a vos, ¿no? Y a veces es una decisión política. Claro. Tú siempre tenés que estar pensando en otro que vaya a agarrar la bandera. ¿Y quiénes son esos? ¿Quién es su otro? Su otro. El mío personal de Sí. mi banca... No, no, el mío, no, que O tocó. mi pollo. Su pollo, eso. Orsi. Esa es la pregunta, su pollo. Bien pollo. definido, me encantó. Orsi. ¿Cuál es su pollo o polla? No, Sí. mi pollo son por lo menos 2 o 3. A ver, Ajá. Bueno, Orsi sí, por supuesto, es, Sí, es Yamandú. es un pollazo. sí. Un pollote. Un pollote. No hagamos publicidad. ¿Y qué más? Sánchez, el Sí, Pacha, Pacha. el Pacha Sánchez, y después Cecilia Cairo, y después tenemos otra línea de compañeros que prometen Están mucho. creciendo. ¿Y quién va a entrar por usted? Sabini. Está bien. Sabini es un compañero muy, muy capaz. A nosotros nos conviene tener un senador en Canelones, porque los que somos viejos recordamos lo que era Santoro, senador en Canelones, por ejemplo. Sí, señor. Para poner un ejemplo. Walter Santoro. Porque guste o no, es un país jerárquico. Las chapitas cuentan, ¿no? Esto se enojan a veces conmigo porque lo digo así, lo prosequeo, pero cuenta. Entonces, conversamos mucho con Sabini, porque esta conversación vino desde septiembre, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en esta transición. Y yo le decía, primero, vos pasás a tener una función mucho más fuerte en un departamento que es la réplica del país.
Así que te tenés no solo los temas de educación, que él en su condición de profesor, de docente, son sus temas especialidad. No, no. Tienen que aparecer otra cantidad de temas que tienen que ver con toda la variedad, porque Canelones tiene todo lo que diga de agro, tiene industria, Canelones tiene... Sí, es un todo. resumen del país. Es un resumen. Entonces él tiene de ahora más una responsabilidad que la va a tener que ejercer con mucha fuerza, y creo que tiene que... yo creo que le tengo fe porque es un tipo inteligente, formado. ¿De ahí va a salir el próximo candidato a presidente? Sí. No lo sabe nadie, Bueno, pero... Nosotros, yo te dije el pollote. Sí. Ahora, el Frente Amplio en este momento, claramente aparecen dos grandes líderes de la nueva generación, por Sí, decirlo de alguna sí, manera, que son Carolina Cose y Yamandu Orsi, ¿está Sí, claro? Sí. Fernando Pereira, ¿se metió? No. No Fernando pregunto, yo lo estoy es viendo. un compañero fantástico, pero él cuando nos dijo que sí, que estaba para esa responsabilidad, dijo que era para cumplir todo el pedido. Bueno, de todos modos es un recambio fantástico Sí. también. Pero si gana el sí se posiciona, ¿eh? Es que él Sí, ya sí, dijo, va a ganar. él dijo que no quiere ser Bueno, candidato. está bien. Bueno, Les planteo otra sí duda. va a ganar. Sí. Yo digo, si gana el sí, Sí. estamos de acuerdo que se posiciona Fernando Totalmente. Pereira. Ayer, después de la polémica, alguien planteó en un grupo, dice, ¿y Andrade por qué no? También. Y alguien dijo no, porque es comunista. Y alguien le recordó, y Mujica era Tupamaro. Cuando Mujica empezó, Bonomi tuvo mucho que ver con la posibilidad de ser candidato. Mucha gente es impensable, imposible que un Tupamaro llegue a la Sí. presidencia. Y alguien decía anoche, ¿y por qué no puede llegar un comunista? Ah, pero eso ni que hablar que sí. Bueno, no, Oscar como Andrade creo que posibilidad. está, pero creo que eso... creo que Mario Vergara también un También. Es compañero cierto, que está en la es cierto. Es También. decir, nosotros estamos a 3 años de ese momento. A mí me parece fantástico que el Frente tenga un abanico, que sea variopinto además, porque son compañeros diferentes, con cada uno con sus virtudes y entonces... Y así suman votos, Lucía, también. Claro. Así son los verdaderos partidos, que Así, tienen que así, tener... claro, Obvio. claro, así recoge. Seguro. Entonces, por eso yo me alegro, porque la gente no es, la gente quisiera eternizarse, pero no es eterna, ¿no? Ahora, Y cuando, mira, yo he mirado esto, por ejemplo, cuando hay un líder muy fuerte en un partido político, y porque por circunstancias la vida desaparece de golpe, muchas veces el grupo desaparece. Pasó con el grupo de Araujo. sí, de Talvi, que casi también desaparece. Bueno, lo de Talvi es un fenómeno que habría que estudiarlo en Es particular porque es distinto, pero pasó con el grupo de Alba Roballo. Es decir, Pasó con Erro. Claro, hay gente que su personalidad Nuclea. es muy fuerte y a veces no se genera ese recambio. El Frente en este momento, vos fíjate que vino de tener a Sereni, que una personalidad, si vos lo mirás desde la perspectiva del tiempo, es increíble lo de Sereni, ¿no? Siendo general, además. Sí, por eso los que decían, hay un general en la política. No, nosotros fuimos los primeros. Y a mucha honra con un general de izquierda. Sí. Sí, Lucía, pero ustedes- Sereni- No le doy esa derecha cabildo abierto. Seguro. Pero estamos hablando de Seregni, iba a decir seguramente Tabaré, Pepe Claro. y Astori. Claro. Digo, son los 4 grandes, digamos. Sí, ¿Está bien? exactamente, iba a decir eso. Por eso. Es decir, que es difícil siempre una personalidad fuerte. Entonces, lo peor que te puede pasar es querer imitar a alguien, ¿no? Claro. Porque nunca te va a salir. Yo no sé si Jorge... Sino generar otra cosa. Ahora, Manini dice que vergarismo y astorismo. Ah, bueno. Estuvo divertida la Sí, frase. sí, Vamos a sí. reconocer cuando dijo ayer Astori. Fue tendencia vergarismo. después. No, pero Sí, aparte era logró que difícil de fuera. pronunciar, ¿eh? Mirá que Sí, yo sí. tengo que pronunciar eso, me puede saber cualquier cosa, ¿eh? Y otra cosa que no funciona son los delfines. Todos los líderes Sí. que han puesto un delfín han fracasado estrepitosamente. Todos. Sí, hasta la propia reina de Inglaterra tiene problemas. Yo no sé si después Jorge quiere hacer una pregunta, yo quiero hacer esta para terminar el tema político. Ustedes se retiran, pero van a ser como el Ágora, ¿no? Van a estar siempre ahí del otro lado del teléfono. Yo decidí retirarme porque hace 22 años que estoy. Cuando ingresé, organicé un despacho de puertas abiertas
y un trabajo que siempre fue muy directo con la gente. Estos 2 últimos años para mí fueron un castigo. Sí. Fueron intermitentes, no me podía reunir con la gente, tener que seguir los temas o por Zoom o por las actas no es lo mismo. No lo banca el Zoom, ¿no? No lo banco. Ya, y me imagino lo que habrán sufrido los estudiantes y sobre todo los que ingresaban en determinados Y los lugares. periodistas. Bueno, pero ustedes están Tiene más cosas, acostumbrados sí, a... tiene cosas buenas y cosas malas, pero es verdad. Pero aparte la pandemia yo creo que le ha dado a todos las órbitas de la sociedad excusas también. Es decir, No. usted tenía que comunicarse con alguien y como había pandemia, la tiraban para afuera de repente. No sé si me explico. No. Es que yo, cuando había... Por ejemplo, el último tema que yo abordé, que fue el de Casa de Galicia, yo no pude ir a visitar a las 2 personas que estaban en huelga de hambre, porque yo me cuido, tengo 77 años. Claro. Entonces, a mí me pesa eso. Me pesa porque estoy sintiendo que no trabajo con todo el compromiso Por que eso está debo, limitado. que debo trabajar. Esa es la causa de mi renuncia, aunque yo cuando inicié este periodo le había dicho a los compañeros, no sé si termino porque estoy más cerca de la salida, como digo, que de la entrada. Ahora, yo no me voy de la política, me iré con la pata en el cajón. Se va de la banca. Claro, me voy de esa responsabilidad. Claro. Para mí esa responsabilidad o se asume con todo el compromiso, o más vale no estar. Lucía, No se puede asumir un poquito. Lucía, mirando para atrás, ¿de qué se arrepiente a esta altura de la vida? Pero, en realidad he vivido la vida al mango. Siempre me zambullé en los temas hasta acá, en el acierto o en el error. Y voy a seguir viviendo la vida al mango. ¿Y ha habido muchos errores? Y sí, como siempre en la vida uno comete errores, ¿cómo no? Yo le quiero preguntar, cuando estaba en la la verdadera lucha, ¿no? Estamos hablando como estaba con las armas y todo. ¿Soñaba que algún día iba a ser elegida electoralmente o pensó, bueno, esto es un partido que se gana de esta manera y punto? ¿Imaginó alguna vez todo lo que le iba a pasar? Uno no puede... Porque tiene que ver con Pepe también, que es un rockstar. Sí. No es una cosa que uno te planifique así con esa prolijidad. En la vida van apareciendo bifurcaciones, caminos y decisiones que se van tomando. Ahora hay cosas que después uno nunca abandona. Por ejemplo, yo nunca abandoné de seguir estudiando y leyendo cosas de arquitectura, aunque no soy arquitecto. ¿Por qué? Porque me gusta. Como a otro le gusta la música u otra cosa. Y tengo de aquella época, ahora hace poco me encontré cuando fuimos a la inauguración del Museo de Achugarri, me encontré con Carlos Oqueda, compañero de mesa, estábamos en el mismo taller, ¿no? Y nos acordábamos de aquellas épocas. Y es lindo eso. Ahora, yo seguí todo lo que hizo de otros compañeros que tuve, algunos ya no están, pero he seguido todas esas trayectorias. Y a uno le motiva porque son cosas que le gustan. Pero no abandonan, no son cortes así, diríamos. Ahora, en aquel momento, pensar cómo seguía el cuento, usted tiene que ubicarse en los contextos. No, por eso mismo, yo el algo mundo al viví, momento, sí. Latinoamérica al momento, el Uruguay del momento. Porque yo, cuando voy a hablar con mis compañeros más jóvenes, con los gurises de MPP y todo eso, lo primero que les digo es, mirá que está hablando un jurásico. Claro. Para que se ubiquen en algunas cosas ¿cómo las explico? Es que cuando yo le decía si se Se arrepentía mueren de de la algo, risa. cuando yo le preguntaba si se arrepentía de algo, pensaba en aquella época. Porque Pepe mismo ha dicho que aquello fue una locura y que no lo deberían haber hecho y no sé cuántas cosas. Pero había una circunstancia política. Sí, claro. Entonces, yo no tengo ningún problema en conversar de nada. Lo que a mí no me gusta son las cosas binarias. Diga vi, dígalo. Bueno, malo, negro, blanco. Claro, porque eso no sirve, no analiza. Porque el otro día, estaba mirando TV Ciudad y pasaban un viejo reportaje a Mario Benedetti. Y Mario Benedetti
representó el 26 de marzo, que era la pata legal del MLN, en la mesa política del Frente. Después Mario dijo, esa responsabilidad capaz que hoy no la hubiera tomado, pero en ese momento para nosotros fue fantástico lo que pasó. Lucía, una pregunta. Esas perdón. supuestas locuras llevaron después a otros logros. Benedetti, Vidar estaban allí en esa fuerza. Vidar, otro Pero otro locura, grande. locura o no, había que tener en aquel momento para hacer algo. Bueno, pero había... Uso tu término, por eso como- dije. Sí, es sí, como claro. lo de... No era lo de para cualquiera. Lo de Sabina, claro. ya no hay locos, tiene una canción Sabina, Sí, ya sí, no hay sí. locos en España. A veces tiene que haber Algún hay loco. circunstancias que la juventud de la época esa. Primero, cuando uno le dice a los chiquilines de hoy que no había internet, no había noticias en tiempo real, porque yo después, pasaron muchos años, me senté en una silla y vi cómo bombardeaban Bagdad. Eso era impensable en esa época. O las Torres Gemelas, ¿cómo caían? Claro. Entonces, en épocas que para seguir la guerra de Vietnam, porque estaba la guerra de Vietnam, la liberación de Argelia, todo dictaduras en Latinoamérica. Escuchaba hace 2 días a una periodista, no la voy a nombrar, en una red, yo hago zapping y escucho y me divierto, ¿no? Y decía que deberían volver al tiempo anterior los cubanos. El tiempo anterior era el de Batista, querido. En todo caso, ¿a qué tiempo estamos hablando? Paco Ibáñez, que cantaba Ya no hay locos, el poema de León Felipe, tuve el gusto de decirle que bueno, esa canción que viene en el tiempo, por suerte siempre hay locos, capaz que no hay muchos, pero siempre hay en todos los tiempos. Ahora, quiero preguntarle por Zabalza, porque no terminaron bien las relaciones con Zabalza. Bueno, él se retiró del MPP. Nosotros discutimos en un momento dado el tema de ampliar nuestro grupo de los acuerdos, y fue cuando formamos el Espacio 609, armar un lugar donde tuvieran cabida una cantidad de gente mucho más allá de los fundacionales del MPP, porque entendíamos que estábamos llegando a un techo. Bueno, él no estuvo de acuerdo, y mira las casualidades de la vida. Ahora me hiciste acordar, el documento ese lo escribió Bonomi. Me acuerdo hasta la letrita, porque tiene una letrita así chiquita. Prolija. Y lo discutimos en un congreso del MPP en donde él se abrió Sartú y demás. Y iniciaron su proyecto. Marenales también era de ese. No. Marenales no. Y en ese proyecto fracasó. Bueno. Pero Zabalza, a diferencia de otras personas, él se retiró de la orgánica que usted integra. Él siguió siendo de izquierda hasta el último momento. Y él siguió sabiendo que el enemigo no era la izquierda, la criticaba, pero él enfrentaba básicamente a la derecha. Bueno, él no hacía todo el día también un tiroteo a la izquierda como otra él gente que se ha ido de la tiene izquierda. libertad, cada persona Obvio. tiene la libertad de tomar su decisión. sí. Y yo no lo critico, aunque pudiera discrepar con él. Claro. Me parece que no lo critico porque me parece que no sirve. ¿Sabe quién estuvo ahí en esa silla? Amodio Pérez. Ah, bueno. Bueno, esa es la diferencia entre Zabalza y... ¿Qué tiene algo para decir? No, no tiene nada que ver. No, por David. favor. Le comento, si tiene algo que decir de alguna Bueno, reflexión. es un personaje existen esos personajes en la historia y en la historia de todos los partidos. Esta nueva era de él, más mediática y eso. Bueno, más mediática, no sé ni dónde anda yo. Bueno, pero fue mediático cuando lo vimos en los medios. No, sí. No, para mí no, no tengo No tiene relación ninguna, ni quiere ninguna saber. y no Ni me quiere interesa. Como su decía suerte. Vicente, no tengo conocimiento. No, está no es bien, que no pregunto. tenga conocimiento. sí, a pero yo mí pregunto porque es no una sé, persona no sé, que ya sí. no me interesa. Es decir, él abandonó el barco por una conveniencia personal en su momento y bueno, Está viva bien, la sí, cara de él. bien. Lucía, hablando de esto de buenos y malos, alguien muy próximo a usted dijo que esto se acababa el día que todos se murieran. Digo, hablando de derechos humanos, ¿no? Después con el tiempo dijo que estaba equivocado, que ni siquiera ahí se termina. ¿Se terminará alguna vez esto? No.
Yo no sé, la condición humana es complicada. Usted piense, por ejemplo, en la guerra de España. Hasta el día de hoy se está discutiendo. Ahora hace poco sacaron a Franco del Valle de los Caídos, una discusión de alto vuelo. Todavía no se ha podido exhumar teóricamente allí donde estarían los huesos de García Lorca. ¿Cuánto ha pasado de tiempo? De todos modos, yo creo que es muy bueno que los pueblos tengan memoria. Yo reivindico la memoria de los pueblos. Y todos los pueblos que luchan por su memoria, que los hay muchos, los españoles, los judíos, los armenios, tienen todo el derecho a hacerlo, porque es parte, es un legado cultural que si no existiera, porque Naciones Unidas dice estas cosas son para que no se repitan, garantía de no repetición, dice algo así. Sí, pero la garantía de no repetición hay que trabajarla. Hay que conocer la historia, hay que saber las cosas que pasaron. La historia muchas veces la escriben los vencedores, ¿no? Ayer hablamos de Vidas Paralelas, la última película del Manchego, y justamente toca el tema de los Vidas Paralelas o la madre. Sí, claro. Esa Sí. no es Vidas Paralelas, se Sí, llama. Vidas Paralelas. ¿Se llama Vidas Paralelas o Madre? Madre Madre Paralela. Y justamente Yo la vi justo, el Manchego por primera vez incursiona en este tema que plantea Fernando. Claro, y hace la vida paralela buscando buenísima. a los claro, totalmente, porque este tema en Ahora, España, con todo el tiempo que pasó, sí, siguen buscando la memoria. ¿Cómo se llevaba con los comunistas en su época? Bueno, en Facultad yo estaba en una agrupación distinta y teníamos todas las los tejemanejes de un gremio, diríamos, ¿no? Y la agrupación que yo estaba, que se llamaba Área 3, bueno, fue el derivo de una agrupación que se fue transformando y agrandando. También tuvo también ese proceso. Y ellos tenían la lista 1 que no me acuerdo el nombre que tenía, pero el centro estudiante era nuestro. Pero estuvieron Tengo la lista todavía. ¿Y cómo hicieron después para juntarse después de todo? Bueno, porque... ¿Qué los unió? ¿La dictadura? ¿Los unió la cárcel? No, acá hubo un fenómeno interesantísimo que habría que ponerle más cabeza, que fue algo que se llamó el Congreso del Pueblo. Yo como estudiante pude participar, como estudiante de arquitectura, en los temas de vivienda. ¿Qué hizo? Juntó un ámbito enorme de gente y se hizo un programa de otro Uruguay posible. La consecuencia, eso tuvo dos consecuencias: la unificación de la Central Obrera y el nacimiento del Frente Amplio. Esos viejos del 71 fueron geniales, porque ese abanico, desde lo que podía ser lo más ortodoxo, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, hasta los movimientos y los sueltos, es que dure 51 años, no lo encontrás en ninguna otra parte del mundo. Claro, pero ¿y cómo se sustentó? Se sustentó porque hubo tres pilares. Un compromiso político que estaba basado en un programa que lo elaboramos permanentemente, un estatuto clave, ¿no? Las reglas del juego, como la Constitución sería, claro. y un compromiso ético con esa agrupación. Esas tres cosas, la regla del consenso fue algo que trabajó mucho Sereñi, y entonces eso fue trabajando un modo de hacer política. Ahora, este país, también los partidos tradicionales, los que son de los más viejos del mundo, junto con los partidos ingleses, son también frentes. Porque ¿qué podía tener que ver Valle y Ordóñez con el riverismo? O Carneri con... Por eso cuando se criticó esta coalición, ellos decían, somos lo mismo que el Frente.
Lo que pasa es que esta coalición, ¿no?, que hicieron fue una coalición contra el Frente. El objetivo principal era desplazar al Frente del gobierno y no es una coalición que tenga un funcionamiento político, aunque algunos de ellos lo reclaman. No es orgánico. Y yo creo que lo reclaman bien, y lo reclaman en una buena. Porque es necesario. Yo creo en la democracia de partidos. Y creo que los partidos son fundamentales para que las democracias funcionen. Claro. Entonces, Uruguay tiene un montón de peculiaridades, ¿no? Una es esa, ¿viste? Hay siempre abanicos de cosas, ¿no? Porque si no hay cosas que no se explican. Ahora no se están enojados de Colorado porque nosotros usamos en la campaña una maravillosa frase. Maravillosa frase. Ahora, en la campaña electoral vivieron hablando de alternancia, ¿no? Que la alternancia... Mira, yo nací en el año 44, todavía no se había tirado la bomba atómica. Gobernaba Mésaga, Partido Colorado. Seguí creciendo, Partido Colorado. Terminé la escuela, Partido Colorado. Hasta el 58 que ganaron los blancos. Fueron 93 años en total. Entonces, No los vivió yo todos. cuando estaba en la escuela tenía una cierta confusión institucional entre Partido Colorado y gobierno. Era lo mismo. Y bueno, fueron 93 no, años. yo Bueno, el tenía Frente, una Amplio, confusión ahí. el Frente Amplio se lo copió bien, me parece. ¿Eh? El Frente Amplio se lo copió bien eso. Bueno, Lo que no duró tanto, porque van 15, después bueno. En Montevideo sí, Montevideo está durando. bueno, pero cuando decían qué horror, 15 años la alternancia, era un poco, se podía No, fueron decir, 93, un fueron poco- 93 años. Sí, por eso, un poco 90. careta. ¿Vio el debate ayer? ¿Vio el debate? Sí, lo vi. ¿Qué le pareció? ¿Quién ganó? La noticia sería que ella dijera que ganó Manini. Manini. Esa sería la noticia del mes. ¿Qué le pareció? Se acaba de concretar otro, Penades Vergara, ya sabía. Sí, No, que pero estaba ese, se Ya había estaba, postergado sí, por el pero- partido. por el partido. de fútbol. ¿Qué me pasa a mí? Que yo me aburro en los Ya, debates. yo también. Fue aburrido para usted. Sí. Por Sí, eso hicimos para una mí fue encuesta. aburrido. Teníamos un ítem aburrido Sí. que iba a votar aburrido. Sí, Todos los que hicieron para la campaña electoral también, súper aburrido. sí. A mí, no, yo creo que nadie se puede definir su voto en nada por un debate. Salvo que uno tenga un polemista de aquellos que hay alguno cada tanto, Seductor. como nosotros tuvimos a Fernández Huidobro, el mejor polemista que yo conocí en mi vida, porque ese sí generaba polémica. Ahora, cuando yo voy con todo planificado, que me tengo que parar, que la mesita, que la Escuche. luz acá, que esto, que lo Ahí otro. está, Rodríguez, mírelo, mírelo, ahí está. Rodríguez Camuso no hubiera sido un buen debatiente. Rodríguez Camuso no hubiera sido un buen debatiente. Sí. Bueno, hoy se acordaba todo el mundo del debate de Tarigo. Claro. En una mesa fumaban como chimenea, Claro. en una mesa redonda. Claro. Ahí Yo será creo, no. Pero bueno, Así está no. Wilson también, gran polemista Wilson. ¿no? claro, pero digo, Sanguinetti y Valle son grandes polemistas también, ¿no? claro, Han hubo sido. mucho, pero yo recuerdo, un gran polemista que recuerdo fue Fernández Huidobro. Nadie se animaba a polemizar con él, porque nadie se animó al Parlamento. Cuando era ministro lo llamaron una sola vez, que fue Sarabia el que lo llamó él y a Bonomi. Y después hicieron un corto intermedio y se ve que los blancos le dijeron a Sarabia, No lo seguirlo hagas más. interrogando a Bonomi, a Huidobro, no le preguntes más nada. Y cuando, nunca me voy a olvidar, cuando Lepra, cuando fui interpelado por Long, Jorge Lepra por sí, Ruperto Long. por Ruperto Long, Sí. había habido una serie de críticas que había hecho el propio Huidobro sobre la conducción de UTE y algunas cosas. Entonces Huidobro le preguntó a Lepra, mira, ¿crees que esté en sala o no? Porque podía generar... No pasa nada, quédate en sala, le dijo. Y efectivamente Long usaba cosas y lo mencionaba a Huidobro. Entonces en un momento veo que pide la palabra. Y yo digo, yo me iba a salir un ratito a sala porque es cansador, ¿no? Pero se No, quedó. me quedé porque sabía que era para alquilar balcones. Y empezó así. Estoy emocionado. Desde la mañana empezó esta interpelación y me han nombrado tantas veces como si yo fuera Jiménez de Arecha. Claro. Entonces fue una carcajada. La interpelación terminó ahí.
Claro. Sí, bueno, hay que tener oficio y varias cosas más. Claro. Se nos está terminando el tiempo, Lucía, pero a ver, Sí. ¿es un plebiscito para medirle la temperatura al gobierno o todo el mundo sabe los 135 artículos que vamos a intentar? Los 135 que están en juego. Yo lo que veo más grave de este plebiscito es haber usado el mecanismo de la urgente consideración Sí. para una ley de 500 artículos. Pero dice que antes también se usaba eso. No, se no, había no. usado. Esto empezó en el año 67 con la reforma constitucional. Y la que había tenido más había tenido 93. Ajá. Y siempre se había usado por todos los partidos, porque todos los partidos lo usaban, porque ese mecanismo era para darle ciertas fortalezas al presidente cuando se salió del Consejo de Ministros al régimen presidencial. Pero esto, que pongan en un mismo nivel de urgente consideración los chorizos artesanales que las normas de seguridad, es un disparate jurídico. Entonces, lo primero que todo es el mecanismo. Y es imposible que la gente conociera eso. Uno se da cuenta cuando habla con la gente. La gente, a mí me dijo un vecino, yo voto el sí. Pero ¿sabes por qué? No Porque tengo esto idea. lo metieron solapadamente. Ni me expliques, Pero no me Digo, interesa. Bueno, yo digo que hay mucha gente que vota el sí y también el no, porque le cree a quienes la defienden y a quienes la critican. Digamos, si ese vecino la escucha a usted y le dice, mira, esto me parece que está mal, le creo, voto lo que usted vota. Y hay otros que le creen a Claro. otros. Ahora, si la ley hubiera sido una ley sobre 3 temas, o sobre un tema, como hubieron algunas leyes de urgente consideración, esto hubiera tenido una armonía. Así que se usó en el borde de la constitucionalidad, y hay algún jurista importante del Uruguay, que ya no está y que lo vio, y no voy a decir el nombre, de la constitucionalidad de haber usado así el mecanismo. Eso Lucía, la pregunta que le voy a hacer no es irónica ni es con segunda, es la verdad desde el punto de vista técnico-estratégico. ¿Qué pasa si el Frente no hubiera votado ningún artículo? Y dejaba en evidencia que era una ley con la cual no estaba de acuerdo. No, porque se votaron un montón. Porque había artículos con los que se estaba de acuerdo. Por ejemplo, la creación del Instituto de la Granja Sí. es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo. ¿Qué dice el artículo? Que en 180 días van a mandar una ley para generar el instituto. Pasaron 180 días, la ley no está, ni siquiera ellos la cumplieron. ¿Por qué? Porque cuesta un poquito de plata. Se ve que a Azucena no les da. Entonces, eso que es importantísimo para la granja, quisiera que me contestaran porque no lo están Todos los cumpliendo. artículos que votaron están de acuerdo con ellos. Claro. Algunos se votaron y ahora se intentan derogar. No, bueno, fue el tema del combustible, fue ese porque lo que venía era un mamarracho, se mejoró porque la discusión parlamentaria se mejora, bueno, al final lo que salió, cuando uno hace una negociación, a veces no, lo excelente es enemigo de lo bueno, ¿no? Salió algo bueno. Lo cierto es que lo que está sucediendo con combustible que es incumplible, además están retrasando esto hasta después, porque después del 27, querido Fernando, nos vacunan a todos con las tarifas, con esto. Yo pensé que era la cuarta dosis. Está postergado. Yo pensé que era por el COVID. La cuarta dosis, No, yo no. pensé también. A mí también Total. ¿Qué pasa? ¿Hay plan B si gana el no para el Frente Amplio? ¿O nada? Nosotros, la Reñaga hizo un plebiscito, Sí. lo perdió, ganaron las elecciones, Sí. parte de ese plebiscito lo metieron en la ley de urgencia. Sí. No pasa nada con perder un plebiscito. Esto no es una de medio camino, todos esos son imaginarios que han Eso lo quería- metido, eso lo pregunto. no es ni de medio camino, sí el mismo presidente, el mismo parlamento, ellos tienen un montón de artículos, si ganamos nosotros tienen un montón de artículos para aplicar, tienen una cantidad de cosas en Compromiso País, los 147 liceos que había propuesto Talvi, no han hecho ni uno, tienen cosas para hacer. Bueno, ¡Háganlas! vino la pandemia, ¿no? No están en los planes. Y se fue Talvi. He seguido los planes. Gracias, senadora. Bueno, gracias a Ha sido un usted. gusto charlar acá con usted. ¿eh? El gusto es mío. Bien.